Ancha munasqa wayqipanaykuna, noqa kusisqa kashani qamkunawan huk ratullan rimanaypaq. Primero, tres pinceladas políticas. El gobierno ha declarado en emergencia algunos distritos de Lima a causa de la delincuencia. Sin embargo, se nota que es una medida improvisada, como se dice populista, pues toma solo un aspecto del grave problema, el aspecto policial, pero no se cambian las estructuras. Debería poner emergencia también a los fiscales, a los jueces, a la policía, al INPE, porque hay demasiada corrupción ahí. Vamos a ver cómo sucederán las cosas, pero se ve que no tiene futuro esta medida. En segundo lugar, el vicepresidente del Congreso, Nano Guerra García, falleció hace unos días en un distrito donde no había la posibilidad de ningún auxilio. Esta muerte, la muerte de un congresista, hace ver a las claras lo que realmente es la salud en el Perú. ¿Cuántos peruanos y peruanas mueren sin ser atendidos? Murieron en el tiempo del COVID y siguen muriendo. Y ahora, al morir de esa manera, un congresista, vienen muchas preguntas, pero como conocemos a los gobernantes, ¿cambiarán, mejorarán la salud del Perú? ¿O seguirá esa palabra cínica de la presidenta que dijo que el 98% de los peruanos tienen seguridad de salud? Asimismo, nos enteramos de que el Congreso, que trabaja junto con la Fiscalía y con el Ejecutivo, le ha dado permiso a la presidenta Boluarte para ir a Roma, para ir a Europa. Ella quiere ir a visitar al Papa, querrá también manipularlo. Veremos lo que pase en los próximos días. Desde hace 55 años, la teología de la liberación alegra al Perú y alegra a la Iglesia del mundo, porque en todo este tiempo, si algo caracteriza a esta teología, es que es una teología de la vida. La liberación de las personas y de los pueblos está íntimamente ligada a la vida, porque queremos la vida, por eso también queremos la liberación. La vida de las personas en su expresión femenina, masculina, la vida de la tierra que grita porque se la maltrata día a día, la vida de los pueblos, su espiritualidad, la vida que se ve amenazada por la injusticia y la marginación que sufren nuestros pueblos, los gozos y tristezas de esos pueblos, el hambre que es causada por la injusticia que se repite, y también la vida que se manifiesta en las variadas culturas milenarias. Por otro lado, la vida que lucha contra la opresión en contra de los indígenas y de los afro-latinoamericanos, la vida que se manifiesta en sus luchas justas, en su experiencia política. A la teología de la liberación le interesa todo, porque está enraizada en la tierra. El teólogo y amigo Diego Irarrázaval, nacido en Chile y que vivió muchas décadas entre nosotros en el Perú, también en la iglesia surandina masónica, expresa esto de una manera muy bella. Leamos. A mi modo de ver, dice Diego, las teologías de la liberación pueden ser consideradas como una polifacética sabiduría espiritual en la praxis latinoamericana. No es pues una serie de conocimientos
para asimilar y sentirse seguros. La teología de la liberación más bien es un amplio e interpelante proceso y favorece la genuina reconversión al Evangelio. Ha significado nuevas búsquedas comunitarias en la lectura de la palabra, en el terreno social, ecológico, estético, interreligioso, de género, de la política y de la cultura, de sujetos indígenas, afroamericanos, mujeres, juventud, etc. En cada una de estas búsquedas de la verdad se ha ido desenvolviendo la opción por los pobres a favor de la vida. Sí, la opción por los pobres es opción por la vida. Y porque la teología de la liberación es vida, ella crece, está expuesta a vicisitudes, incluso errores, y también tiene su descendencia, como ya hemos visto en otras oportunidades. Podríamos decir, siguiendo este gran mensaje de nuestro amigo Diego, que la teología de la liberación es un sinnúmero de voces con sus diversos acentos, no es unívoca, y más que una competencia de autores, es una complementación y un continuo enriquecimiento. Podríamos decir, pues, que en su devenir, la teología de la liberación es la unión progresiva de variados riachuelos hasta formar un río incontenible, quizás un tsunami. Y porque es teología de la vida, es también teología de la historia o teología histórica. El Papa Francisco, que anda por estos caminos de la teología de la liberación en su versión argentina, dijo hace unos años lo siguiente: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Y hay muchos críticos de la teología de la liberación. Para ellos es como un escándalo, porque estaban acostumbrados a hacer la teología desde sus escritorios y a repetir, unos más, otros menos, las teologías, diríamos, antiguas. Y se escandalizan de que la que conversa con la teología de la liberación ya no es solo la filosofía, sino también las ciencias sociales. Entonces estas personas, estos críticos, tienen ese temor porque no les interesa de que haya una teología asentada en la realidad. Sin embargo, ya el concilio nos recordaba de que los gozos y las tristezas y todo lo que la humanidad busca para su bien, para el bien común, son gozos y tristezas, son esperanzas de la Iglesia. Y haciendo o continuando esta reflexión, podríamos decir que son también gozos, tristezas y esperanzas de la teología de la Iglesia. No debemos, pues, entonces preocuparnos cuando viene alguna crítica
que, como digo, se escandaliza porque se toca la realidad del mundo. Ya bastante hemos sufrido, no solo en la teología, sino en distintas esferas también de la ciencia o de la manera de actuar de las gentes. Bastante hemos sufrido de ese intento de querer hacernos olvidar la realidad, la historia, incluso de presentar a un Dios ahistórico. Hace poco hemos dicho que Dios, el Dios de Jesús, no solo es un Dios histórico, sino un Dios político, que le interesa todo lo que pasa en el mundo, que le interesa todo lo que le pasa a las personas del mundo, a los pueblos, y que no es un Dios de pura palabrería o de puras ideas, es el Dios de la acción. Y en esa acción es que se define el amor y la relación auténtica que se puede tener con Él. Quiero pues terminar diciendo que esta teología, que aparece humilde, que ha llegado a todos los confines de la tierra, tiene su vigencia y la tendrá porque no parte de ideas que a alguien se le ocurre, sino del mismo actuar de Dios, que lo encontramos en la naturaleza, en nuestra historia, que lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y con esto, amigas y amigos, y con el cariño de siempre les digo, Hamo Semana Kama y Kisin Kama.